Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 20 de agosto de 2017, nuestro pastor sigue en su serie en el libro de Hechos. Hoy, él nos habla sobre la importancia de compartir el Evangelio. Todos somos llamados a ser evangelistas, llevando las buenas nuevas a todo el mundo. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverí. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Nos vamos a gozar el día de hoy, mientras que el servicio continúa en su progreso. Qué bueno es estar en la casa del Señor, sabiendo que tenemos un lugar para venir a adorarlo con libertad. En muchos países no tienen esa libertad que nosotros tenemos, así que disfrutémosla, gocémonos en su presencia y anhelemos estar este día juntos, alabando todos juntos al Señor. Muy bien, vamos a continuar con los mensajes en serie del libro de Hechos. Hoy nos corresponde el libro de Hechos, capítulo número 8, del 1 al 40. Ustedes van a seguir la lectura conforme yo vaya comunicándolos, y el Señor y el Espíritu Santo haga exactamente lo que tiene que hacer en nuestras vidas para que podamos comprender a plenitud lo que Él quiere comunicarnos el día de hoy. Así que vamos a orar ahora mismo. Padre, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu Hijo amado Jesús, que nos da el privilegio de venir a congregarnos, Señor, y a disfrutarnos de tu presencia, no solo, Señor, en el tiempo de adorarte y alabarte, sino que también en el tiempo de la coinonía y en el tiempo, Señor, de poder también disfrutar tu preciosa palabra que va a ser comunicada, Señor, y proclamada. Así que en esta hora, Señor, estamos más que seguros que vamos a estar, Señor, gozosos al oír, Señor, los propósitos que tú tienes para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Le hemos titulado a este mensaje: la iglesia y su propósito de evangelizar el mundo. La iglesia y su propósito de evangelizar el mundo. Continuamos con la serie de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de Hechos fue escrito por Lucas, inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Aunque parece que el tema es un poco desanimador, pero nos instruye como hijos de Dios que la oposición, los obstáculos, las dificultades, inclusive la persecución, nos enseña a que nos sostengamos en Cristo, porque Él nos dará la salida, abrirá puertas, superaremos obstáculos, oposiciones, y ello nos traerá crecimiento espiritual y personal y colectivo. La iglesia y su propósito es evangelizar el mundo. El tema principal, el versículo principal, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Diga conmigo: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, de acuerdo a la asignación de Dios para su iglesia, yo no sé si ha tenido la oportunidad de estudiar usted un poquito acerca de lo que representa la iglesia, llamados afuera, dice, comunidad cristiana. El evangelio continuará esparciéndose en Judea, Samaria y lo último de la tierra.
Este versículo también es bastante impresionante. Cuando lo leemos, Dios habla a nuestras vidas y nos da la oportunidad de poderlo entender y meditarlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Este es un versículo muy conocido por esta iglesia, lo repetimos una y otra vez. Yo sé que ya está bien engranado en nuestros corazones. Pero este capítulo de Hechos 8 nos muestra el paso de la conversión de los samaritanos, su bautismo en agua, en el Espíritu Santo, la oposición del diablo para bloquear el crecimiento de la iglesia, la oposición de la fe falsa de un brujo y la fe genuina de un eunuco, y cómo la predicación de Cristo y cómo Dios determinó usar a Felipe, instrumento de Dios, para continuar el evangelio. Posteriormente enviando a los apóstoles para sellarlo, imponiendo manos, recibieron el Espíritu Santo como en el día del Pentecostés. También los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Bien, este mensaje, vamos a ver si fue un fenómeno o un milagro. ¿Qué dicen ustedes? Un milagro, ¿verdad? Porque cuando la iglesia encontró una fuerte oposición, Dios abre camino y da las salidas, abriendo nuevas puertas. La persecución es desatada. Vamos a ver un pequeño video de 5 minutos. Espero que usted pueda evaluar y considerar la gran bendición que tenemos aquí de poder adorar al Señor con esa libertad que lo hacemos en esta congregación y en el área de los Estados Unidos. Así que le voy a pedir favor a los hermanos. Su nombre es Kim Un-jin, edad 31 años, nació en Pyongyang, Corea del Norte. Su testimonio es raro considerando los números en ese país. La CIA estima que unos 24 millones de personas viven en esta nación comunista. El mejor cálculo es que un 2% o 480,000 son cristianos. Solo un puñado de ellos ha escapado del brutal régimen y viven para contar su historia. Kim Un-jin es una de ellos. Al crecer, las autoridades me dijeron que no había Dios en este mundo. En cambio, nos ordenaron adorar a Kim Il-sung y a Kim Jong-il, los líderes del país. La libertad religiosa se garantiza en la Constitución norcoreana, pero en la realidad no se respeta. ¿Cómo era ser creyente en Corea del Norte? Nos reuníamos los sábados en la noche. Mi familia se reunía en el cuarto detrás de nuestro pequeño apartamento. Debíamos ser silenciosos, susurrábamos al orar y leíamos la Biblia. A veces nos cubríamos para reducir el ruido. Al crecer, escuchó historias sobre cómo Pyongyang antes era conocida como la Jerusalén Oriental. En 1945, 13% de la población era cristiana. La ciudad era el centro del cristianismo en la península coreana. Medio siglo después, la fe de Kim la convirtió en un blanco. Mis padres a menudo me pedían que estuviera fuera del apartamento para ver que no viniera nadie mientras la familia oraba adentro. Nadie podía saber lo que pasaba. Con el tiempo las reuniones crecieron e incluían a amigos y otros familiares. Teníamos una Biblia en casa. Mi abuela, quien era una creyente de los tiempos del Imperio japonés, tenía una Biblia china. Ella tradujo la Biblia al coreano a mano en pedazos de papel. Así leíamos la Biblia, hallábamos fortaleza en esas páginas. Pero pronto las autoridades descubrieron que su padre era un creyente secreto. Mi padre era sastre en el pueblo y la policía sospechó que algo sucedía. Creemos que pusieron micrófonos secretos en la tienda y en su ropa.
En 1994, la policía descubrió que el padre de Kim operaba una iglesia subterránea, así que allanaron su casa, lo arrestaron junto con un tío y ambos probablemente acabaron en uno de los campos de trabajos forzados de Norcorea. ¿Recuerdas ese día? Cuando mi padre fue arrestado, yo estaba en la escuela, nunca lo olvidaré. Él me abrazó antes de irme y como todos los demás días me recordó ser precavida. Cada mañana a la mesa del desayuno él nos decía que un día vendría el gobierno y nos arrestaría por ser cristianos. Él nos advertía el precio que tendríamos que pagar por nuestra fe. Recuerdo que él decía a menudo que aunque enfrentara a la muerte, seguiría a Jesús. Unas 200,000 personas son mantenidas en campos para prisioneros políticos. Unos 30,000 de ellos son cristianos. El régimen es rutinariamente citado por violaciones a los derechos humanos. Wong Jae-chun es profesor de leyes en Corea del Sur. Son tratados como criminales, especialmente como terroristas, y son juzgados basados en crímenes de seguridad nacional. Este video obtenido por CBN News supuestamente muestra la ejecución de cristianos norcoreanos. ¿Crees que tu padre esté vivo? No, todos saben qué pasa cuando agentes del gobierno arrestan a cristianos en Norcorea. Nunca salen con vida. Lo extrañas. Yo sé que mi padre está en el cielo orando por Corea y por mi familia. La madre, abuela y sobrinas de Kim lograron escapar ese día a las montañas. En 2005, con ayuda de un pastor chino, ella cruzó el río Tumen hacia China. Su familia la siguió meses después. Fue una decisión difícil. Sabía que si me atrapaban sería arrestada y enviada a prisión, pero mi familia desertó porque éramos perseguidos en Corea del Norte por nuestra fe. Hoy día está casada, tiene un hijo y vive en Seúl, Corea del Sur. Estoy orgulloso de lo que ella hizo. Su familia ha pasado mucho durante años. Ella es una heroína a mis ojos. Kim pone de lado esos cumplidos. En cambio, honra al hombre quien arriesgó su propia vida. Yo crecí en un lugar donde se decía que no había Dios, pero mi padre me enseñó lo contrario. Él amaba a Cristo y por eso murió. Kim tiene el sueño de regresar a Pyongyang y compartir sobre su amor con la gente de Norcorea. Nos alistamos para el día en que se abran las puertas. George Thomas, CBN News, Seúl, Corea del Sur. Nuestra fe ha vencido al mundo, querido hermano. No tenemos por qué atemorizarnos. Al contrario, sabemos que tenemos un gran opositor. Su nombre es Satanás. Y ahora que estamos en la fe, tenemos que afirmarnos en el Señor. Bien, se desata la persecución. Punto número 1, se desata la persecución contra su iglesia. La muerte de Esteban consintió en su muerte y en su corazón había celo por su religión fariseísta. Creyendo estar en lo correcto, deseaba destruir a la comunidad cristiana y a sus creencias. La gran persecución levantó contra la iglesia del Señor en Jerusalén. Cristianos fueron esparcidos hacia Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Furioso, elaborando una terrible devastación y persecución contra la iglesia de Jesucristo, saqueaba las casas, hombres y mujeres, entraba a las propiedades, llevándolos a prisión. ¿Quién era este hombre perseguidor? Este hombre nació en Cilicia, ciudadano romano,
judío de nacimiento, hebreo de hebreos, instruido a los pies de Gamaliel, temperamento colérico y celoso de la ley judía, consintió perseguir a la iglesia, y el primer mártir que cosechó del evangelio, Esteban. El verdadero trasfondo de todo esto, es cierto que Pablo fue usado con propósitos. El mismo temperamento de él, el celo, lo llevó al punto de tomar pensamientos y acciones de sus manos para destruir a la iglesia del Señor. Pero la realidad, en el trasfondo vemos que no era el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo estaba siendo instrumento satánico en ese momento. El verdadero deseo de Satanás es bloquear la verdad del evangelio una y otra vez para la humanidad. Voy a narrar una pequeña historia o varias historias en la cual nos traerá un refresco de lo que realmente Satanás viene haciendo desde hace mucho tiempo con Adán y Eva. Los engañó. Les dijo que comieran del fruto prohibido. Y ellos lo comieron. Y hasta el día de hoy, nosotros hemos pagado la consecuencia. No fue hasta que Jesucristo pagó el precio para restaurarnos de nuevo a su viña. Moisés, cuando era niño, también Satanás quiso destruirlo, tratando de evitar lo que Dios había ya designado, era liberar al pueblo israelita de la opresión o de la esclavitud egipcia. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él nació, Herodes estuvo detrás de la situación, tratando de destruir a todos los niños. Los padres de Jesús tuvieron que huir hacia Egipto para preservar su vida. Posteriormente, la tentación, lo cual ustedes son conocedores de la parte de la tentación. El enemigo quiso poner los pensamientos de él, de los verdaderos, quitarle la autoridad, pero no lo pudo hacer. En el mismo acto de la cruz, también quiso destruirlo, avergonzarlo, pero no pudo, porque Jesús dijo, consumado es. Resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al diablo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él se presentó como el sacrificio perfecto para que tú y yo el día de hoy pudiéramos entender que Él nos ama y nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19 nos dice, he aquí yo os doy potestad. Así le dice a la iglesia. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Jesús se acercó a los discípulos y les dijo, toda potestad se me ha dado a mí aquí en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dijo, yo te digo, Petroi, que es un sinónimo de Petro o de Pedro. Petroi, piedras pequeñitas. A ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es por eso que los discípulos tomaron esa autoridad
porque Dios se los había afirmado una y otra vez. Yo no sé si tú y yo hemos experimentado esa autoridad para llegar hacia adelante y seguir hacia adelante compartiendo el evangelio y echando fuera demonios y poniendo manos sobre los enfermos. Felipe, el evangelista, él predicaba. No nos cansemos de predicar porque a su tiempo cegaremos, querido hermano. Los samaritanos ahora estaban abriendo su corazón porque Dios estaba permitiendo que se abrieran los caminos. Ya en Jerusalén había comenzado la persecución y efectivamente con la muerte de Esteban esto se desató de una forma tan brutal que los de Jerusalén estaban abrumados y entonces por eso Dios permitió que ahora los discípulos del Señor se fueran y se esparcieran a otros lugares. Y en este caso se fueron para Judea y se fueron para Samaria. Felipe, ¿se recuerdan de Felipe? Felipe no era un apóstol, sino que era un diácono. Eso muestra que no importa la posición en la iglesia, querido hermano. Si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor te quiere usar poderosamente. Felipe estaba predicando lleno del Espíritu Santo. Y las multitudes oían las cosas maravillosas que él predicaba. Y al mismo tiempo dice que los demonios huían al oír la palabra del Señor y a un individuo respaldado por el Señor y lleno del Espíritu Santo. Los demonios daban voces saliendo de cada individuo. Paralíticos y cojos eran sanados. Bueno, usted me va a decir en este día, no puedo ver o no creo que haya ese tipo de milagros. Yo les diría, hermano, sí los hay. Solo es que confiemos en Dios y que tengamos la fe que mueve montañas. Dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, el Santo Espíritu de Dios y el nombre que es sobre todo nombre, que su nombre es Jesucristo. Particularidad. Mientras que el evangelio continuaba se predicando, dice que ahí en Samaria había un brujo. ¿Saben ustedes qué es un brujo? Un sorcerer. Dice que tenía engañados a hombres grandes y pequeños. Y estos hombres grandes y pequeños creían que era el gran poder de Dios. Mira, el diablo es un artífice de engaño. Anda haciendo y deshaciendo, haciendo ver de que lo que se hace es poder de Dios, es pura farsa. Yo me recuerdo hace muchos años en Guatemala. Inconscientemente yo no lo sabía. Pero no sé qué problema había y el asunto está que mi madre me llevó a un lugar ahí a ver al tal San Simón. ¿Han oído comentar ustedes de esos demonios? Y me quedé sorprendido que eran unas grandes colas. Y a toda la gente le echaban alcohol, le tiraban fuego, le tiraban humo. Y aparentemente les quitaban toda la brujería, engaño satánico. Bendito sea el nombre del Señor, que tú y yo hemos tenido el conocimiento, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad es Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan que este hombre se convirtió y se bautizó.
Perdón. Ustedes le pueden ver la cara a ese individuo. No tiene una cara transparente, ¿verdad? Las escrituras enseñan que este hombre se bautizó, pero que no fue genuina su conversión. Él no pudo comprender que el acercarse a Dios requería de un corazón contrito y humillado. Diga usted conmigo, yo me he acercado a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿No lo oí muy bien? Otra vez, diga conmigo, yo me he acercado a Dios con un corazón contrito y humillado. El brujo, al ver que los apóstoles imponían manos y el deseo de él era tener más poder. Déjeme decir, querido hermano, que el negocio de Dios o la iglesia del Señor no es un negocio. Hace algún tiempo atrás vino una persona aquí y comenzó a decir, oh my goodness, qué tremendo negocio tiene el pastor. Que el Señor la reprenda, porque no está el negocio. Ya sea que una persona esté aquí o muchas personas, ya sea que una persona dé su diezmo o no dé ninguna, esto no es un negocio de tal naturaleza como está establecido, sino que es la obra de Dios y Dios pone en el corazón de cada uno hacer su perfecta voluntad para Él. No es un negocio secular esto, sino que es un instrumento para salvación de muchas vidas. No solo nos permite el Señor a través de la comunión, a través de oír la palabra, experimentar la redención, inclusive meditar en la vida eterna que está preparada para nosotros. En la iglesia, nadie de los que estamos aquí compramos posiciones. Si usted ha escalado donde está, no es porque usted lo quiso, sino porque Dios le plació. Porque Dios dice claramente, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que en el Señor no es a través de cuellos, no es a través de posiciones, sino que es a través de la constante servicio y tener un corazón contrito y humillado. Aquí no es cuánto inteligente tú eres, porque Dios dice una vez más que lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No por eso quiere decir, querido hermano, que no estudies. Al contrario, si tú estudias y estás capacitado, si eres un doctor, si eres un psicólogo, si eres un ingeniero, si eres un arquitecto, bendito sea el Señor, que el Señor te va a usar poderosamente. Pero no que sea ese punto en el cual tú quieres comprar posición. Mire lo que le contestó Pedro cuando este brujo le dijo, mira, ya veo que cuando tú impones manos hay un poder increíble. Aquí está dinero para que me lo des. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios que quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Qué lindo ver que aquellos hombres tenían el discernimiento del Espíritu Santo, sabiendo que la intención de aquellos individuos no era más que tomar lucro de la obra de Dios.
Qué bueno es a entender que ya sea por sueldo o no sueldo, el pastor y la pastora, el asistente del pastor van a estar aquí. Porque Dios nos ha llamado, ya sea porque nos bendicen o no nos bendicen, nosotros sabemos en quién hemos creído. Pedro y Juan predicando, imponiendo manos en toda Samaria. De verdad que los samaritanos necesitaban de la presencia del Señor, porque ya los judíos en Jerusalén lo habían experimentado, los 120, los 3,000, los 5,000 después. Pero ahora el Señor tornaba el evangelio a los samaritanos. ¿Y quién eran los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Y dónde realmente se ubicaban los samaritanos? Ok. Ustedes pueden notar que Jerusalén está aquí cerca del Mar Muerto, aquí abajo, mientras que Samaria está un poquito más arriba. En el tiempo de Salomón, cuando Salomón hizo algunas cosas indebidas, el Señor dividió el reino de Israel. Y el norte, al norte se fueron 10 tribus y al sur se fueron 2 tribus. Te voy a dar las 2 tribus que se fueron para el sur, Judea y Benjamín. Ya tú sacarás cuentas de cuántas fueron el resto que se fueron para arriba, las 10 siguientes. Pero el hecho está en que estos 10 tribus siguientes se mezclaron con los asirios. ¿Por qué? Porque los asirios tomaron posición sobre el reino del norte. Y ahí fue cuando se comenzaron a mezclar judíos con asirios. Y entonces hicieron matrimonios en la cual nacieron los samaritanos. Jesús necesitaba comunicar de nuevo el evangelio a Samaria, a estos individuos que de una u otra manera por el curso del tiempo se habían desviado del propósito de Dios. Y por eso es que Jesús, tomando su tiempo, en el tiempo que él estuvo, se le acercó a una mujer, conocido mucho el pasaje, en el pozo de Jacob. Y platicando con ella le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios anda buscando verdaderos adoradores. El hecho de que tengamos el servicio y tenemos el tiempo de adorar aquí juntos la alabanza, eso no lleva en sí todo el contexto de la adoración. Todos los días tenemos que adorar y exaltar a Dios en todas las formas. En nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro conducir, en nuestro hablar, en nuestro ir. Y eso es forma de adorar a nuestro Dios. No necesariamente solo un acto en el tiempo de la congregación, sino que todo el tiempo tenemos que adorar al Dios Todopoderoso. Por eso Dios dijo en su palabra: anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Eres tú uno de ellos? Yo soy uno de ellos. Le dijo la mujer: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.
Qué impresionante haber sido para esta mujer saber que tenía enfrente de ella al Mesías, a Cristo. Yo soy el que habla contigo. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos la experiencia de entrar a ese cuarto de habitación o en ese tiempo de comunión con Dios y sabemos que estamos en una necesidad terrible, y cuando entramos a esa presencia sentimos como Dios nos habla y nos guía y nos indica qué hacer a través de su preciosa palabra, y el Espíritu Santo nos da convicción que Él está ahí? Yo soy el que hablo contigo, le dijo. Pedro y Juan prosiguieron compartiendo y predicando a Cristo en Samaria y posteriormente en muchas aldeas cercanas en Samaria. Después de regresar a Jerusalén, testificaban las maravillas que el Señor estaba haciendo. Punto número 6. Productividad. Conversión del etíope. ¿Sabes? Nosotros como iglesia deseamos de todo corazón agradar a Dios. Y Dios a veces nos da estrategias para poder hacer su obra. Hay 3 puntos que quiero compartir el día de hoy, que va a ponerte en claro que efectivamente Dios es un Dios estrategista. La primera es que Dios preparó el asunto. Segundo punto, Dios permitió que Felipe presentara el evangelio. Y tercer punto, Dios permitió que hubiera una respuesta favorable. ¿Se te quedó? Entonces dice: preparación, presentación y respuesta. Cada cosa que Dios nos permite hacer aquí, la hacemos con propósito, querido hermano. No lo hacemos porque se nos ocurrió o porque en ese momento el Espíritu Santo nos habló, que nos puede hablar, pero no es el caso, sino que primero pedimos a Dios en oración si es su perfecta voluntad, y si es su perfecta voluntad, comenzamos a organizar los pasos para que el Señor nos bendiga. ¿Por qué preparación, querido hermano? Fíjate que como Dios es de sabio. Este etíope era un eunuco. Y perdón que voy a hablar de esto, pero es importante que usted lo sepa, que Dios no hace excepción de personas. Un eunuco era una persona que estaba castrado. Y según Deuteronomios 23:1, Dios había dicho que estas personas no podían entrar a adorarle a Él. Mas después en Isaías 56 del 3 al 8, que usted lo va a leer, Dios ya abre la puerta para que estos individuos puedan entrar. Dice que si media vez, si fueran eunucos y quieren ser piadosos y quieren amar a Dios, entonces Dios los acepta. Mire el cuidado y lo específico que es Dios en el asunto. Sabiendo que un alma, tan solo una alma, es importante para Él. Era un desierto. Veamos qué dice. Felipe es enviado y el ángel del Señor le dice que vaya a Gaza. Gaza, yo no voy a regresar, pero Gaza estaba más abajo, hacia el sur. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. ¿Cuál es desierto? Y el Señor comenzó a darle la descripción. ¿Qué hizo el Señor? Mandó un ángel. ¿Sabía usted que los ángeles todavía siguen haciendo función a favor de los creyentes, de los cristianos, de la iglesia del Señor?
Dios manda un ángel y dirige a Felipe. La situación es que primero vemos cómo la preparación comienza. Dios ordenando los pasos. Entonces dice, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, quien Dios se había placido escoger. Este hombre era un hombre temeroso de Dios. Pudo haber sido una mujer, Dios lo sabrá. Era encargado de los tesoros de la reina de los etíopes. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? No sé si usted ha perdido el detalle. Primero, Dios viene y manda a través de la persecución. Imagínense, alguien diría, bueno, estamos siendo perseguidos y ahora ¿qué hacemos? ¿Nos atamos de las manos y ahora nos escondemos? No. Dios tenía propósitos y comienza a abrir puertas, y la primera puerta que abre es Samaria, después Judea y ahora Etiopía. Un etíope. Ahí podríamos decir que es aplicable a lo que dice, y lo último de la tierra. Tenemos un Dios sabio, un Dios que conoce todos los detalles y todos los propósitos. Dios vio el corazón de este hombre y comenzó a preparar el camino, iniciando el proceso, mandando un ángel y posteriormente dándole a Felipe instrucciones. Preparación. Las cosas del Señor no se hacen alocadamente. Se preparan, se oran antes de tiempo. Se clama a Dios si es su perfecta voluntad o no. Dios tenía cuidado hasta los más mínimos detalles cuando observaba que este hombre era un hombre piadoso, tenía su dificultad, que era eunuco, y aparentemente los judíos que estaban a la par o los otros individuos dirían, no, si este es eunuco no puede entrar, no lo podemos aceptar. Pero Dios tomó el tiempo necesario para mandar a un hombre lleno del Espíritu Santo a ministrarle al mismo desierto. ¿A cuántos tú has ministrado? En lugares donde tú no imaginas que Dios está haciendo la obra. A veces tú y yo dejamos de hacer el trabajo porque decimos, no, pareciera que no avanzamos. Parecemos que cuando hablamos nadie nos hace caso. Esa es pura mentira del diablo, porque Dios ha diseñado su palabra para que no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto deseado. Salmo 51:17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios santo. Felipe, sin dilatar en su asignación, se dirige por el espíritu acercándose a la carroza, donde el eunuco viajaba y oyó que estaba leyendo en voz alta. ¿Sabe que había otra particularidad? Dice que cuando estas personas viajaban por el desierto, hablaban en voz alta o leían en voz alta. ¿Ha tenido usted la experiencia de leer en voz alta? A mí me gusta leer en voz alta la Biblia para que la capte mejor. Sin embargo, también hay tiempo que lo tengo que leer nada más en el pensamiento. Era costumbre de todos aquellos que viajaban y leían algo, lo leían en voz alta. Y entonces cuando Felipe oyó que él estaba leyendo, ¿qué era lo que estaba leyendo? Era un hombre piadoso, dice. Un hombre temeroso del Señor. Él quería saber más de Dios, pero no podía entender cómo podía entender más de Dios. A veces Dios, en tiempo de oración, en tiempo de comunión, te puede dar revelación de la palabra.
Y si tú estás mejor capacitado y otros no lo están, seas tú el instrumento para poderlos ayudar y bendecir. Amén. O te quedas con lo que Dios te dio y eres egoísta y dices, no, eso no se lo enseño a nadie porque esa es una revelación que Dios me dio y a ninguno se la voy a compartir. Error. Tenemos que compartir las revelaciones que Dios nos da a otros. ¿Qué era lo que leía el eunuco? Vamos a ir a la Biblia, ¿qué era lo que leía? Isaías 53. Del 7 al 8. ¿Lo tienen? Angustiado él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Entiendes lo que lees? Le dice Felipe al eunuco, al etíope. Y él le responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Tú que eres conocedor de las Escrituras, tú que tienes un tesoro, ¿sabes tú que la palabra del Señor es un tesoro? Son como tesoros escondidos. Es como la miel que destila del panal, que podemos comunicarla a otros. ¿Sabes que cuando tú y yo comunicamos el evangelio, las buenas nuevas, estamos comunicando vida a otros individuos? Y también Dios está comunicando vida a nosotros cada vez que meditamos y compartimos la palabra con alguien más. Le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe hizo la preparación, el Espíritu Santo hizo la preparación. Felipe predicó. Felipe hizo lo que tenía que haber hecho. Y le comienza a explicar, a parafrasearlo, para que lo pudiera entender mejor. Y le dice, las Escrituras hablan acerca de Jesús. ¿De quién? De Jesús el Mesías. ¿Del Mesías? Sí, de Él. Yo pensé que hablaba de algún otro, de algún profeta. No, habla de Jesús. ¿Oíste que fue sacrificado allá en Jerusalén? De Él habla. Que fue angustiado, afligido, que su boca no abrió. Mira, querido hermano, que a veces hay propósitos en la vida cristiana que es mejor callar, cerrarnos la boca. Dios está trabajando con nosotros en algunas áreas y tenemos que callar, pero hay momentos en que tenemos que hablar también. Pero Dios nos dé el tiempo y el discernimiento para hacerlo. En este caso, Jesús cerró su boca porque había un propósito. Y el propósito es que Él fuera llevado ¿a dónde? A esa cruz, para que tú y yo el día de hoy pudiéramos estar en la libertad en la que estamos ahora, alabando y bendeciendo su nombre, porque Él se llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras iniquidades en esa cruz. Como una oveja fue llevado a trasquilar. ¿Has visto tú cómo trasquilan las ovejas?
les quitan todo el pelo y las llevan jaladas y las dejan bien peloncitas. Hace mucho tiempo atrás, yo me recuerdo cuando éramos jóvenes con mi esposa y no teníamos mucho dinero y tenía que yo ir a trabajar y mi pelo estaba bien grande y bien desproporcionado. Y me dice mi esposa, ¿yo te puedo pelar? De veras, sí, yo te puedo pelar. De veras, pues échale para adelante, pues. Me trasquiló, hermano. Imagínese yo entrando al trabajo y ¿qué te pasó, brother? Es que me fui a donde una peluquera que se llamaba Sonia Claverí y me trasquiló todo. Pasé unas vergüenzas, hermano. Terrible. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted? Levante la mano. A trasquilar y a matar, dice, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe usted que el creyente está llamado, nosotros los creyentes estamos llamados a cerrar más nuestra boca y poner nuestros oídos más como un radar? ¿Verdad que sí? Y dice que el sabio es aquel que no habla y escucha. Dios nos llama a escuchar más que hablar. Y a veces metemos las 4, porque hablamos más de la cuenta. Y Dios no nos llama a hablar más de la cuenta. Complicamos el asunto. Pero Él no abrió su boca, porque Él venía a cumplir un plan perfecto que Dios le había mandado y que era de presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como sacrificio perfecto Él se ofreció para toda la humanidad. Así que nadie de los que estamos aquí está exento. Todos aquellos, aún los que están convertidos, como los que no están convertidos, por Él murió Jesús. Por ti murió Jesús. Él se ofreció a favor de toda la humanidad para redimirla, para salvarla y para darle la oportunidad de tener vida eterna. ¿Sabes? Después de analizar este mensaje, dije yo, oh my goodness, qué lindo este pasaje. Si nosotros queremos evangelizar a alguien, no hay cosa más preciosa que este mismo pasaje. Tiene la médula, tiene la esencia, así como Juan 3:16 también. De tal manera amó el mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene la esencia para poder hacer un mini mensaje, una cápsula para que sea efectivo. Por eso Dios escogió que aquel eunuco leyera eso para que Felipe pudiera comunicar con efectividad de quién se estaba hablando. La respuesta. Dijimos que eran 3, ¿verdad? 3 puntos. La primera, ¿cuál era? Preparación. La segunda, ¿cuál era? Presentación. Y la última era la respuesta. Esperemos una respuesta, querido hermano. Porque Dios tenía propósitos de mandar a Felipe. Imagínese, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cuántas millas o kilómetros hay desde donde él estaba, porque él estaba en Samaria, él no estaba en Jerusalén, él estaba en Samaria, y de Samaria se fue para el sur. Posiblemente eran 2, 3 días, qué sé yo, pero Dios lo transportó para allá,
tal vez en pocos minutos, así como lo hizo con Elías. Posiblemente como tenía una asignación especial en la cual Dios no hace excepción de personas, él estaba interesadísimo que el eunuco, el etíope, fuera salvo. Y ese eunuco pudo haber dicho, déjeme comprar el bautizo y así no me meto esa agua sucia. ¿Qué nos impide, querido hermano, a veces de bautizarnos? ¿El orgullo? ¿El pecado? ¿Qué nos impide? ¿Sabes tú que cuando entramos en el agua, no importa dónde sea, en algunos historias, y Julio, que es del Army, no me deja mentir aquí, los soldados, cuando están en plena guerra y no tienen un lugar donde bautizarse, perdón, ¿sabe qué hacen ellos? Agarran los barriles de agua y se meten en un barril de agua. ¿Correcto, Julio? Si hay agua, ¿qué me impide bautizarme? El eunuco expresa el deseo de bautizarse. Mira un poco de agua y se pregunta, ¿qué es lo que me impide bautizarme? ¿Será orgullo? ¿Será falta de perdón? ¿Será que no he sido convencido plenamente que hay el poder de Dios es real? ¿O que tengo vergüenza que dirán que me voy a bautizar? Después de haber oído esa profunda declaración, el eunuco, el etíope, Felipe le dijo, cuando vieron el agua, si crees de todo corazón, contristo y humillado, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo y dijo, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua, no por aspersión, sino descendieron en el agua. ¿Sabe qué representa el bautismo? Morir a mis pecados, salir de ahí como un simbolismo de que en Cristo Jesús voy a experimentar nueva vida. Muerte y resurrección. Ya puede ser que hayan testigos o no testigos. En este caso no habían testigos. Estaban en un desierto. Solo estaba Felipe y el eunuco y posiblemente los que estaban acompañándoles en la travesía. No habían testigos. Se bautizaron. Lo importante es recibir la convicción y decir, de verdad, Señor, necesito ser bautizado, porque quiero renunciar a esa vieja naturaleza para que la nueva naturaleza comience a surgir en mí y que yo pueda tener bendición de aquí en adelante. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Otra vez el Señor hizo algo sobrenatural aquí. El Señor está tan interesado en una alma como en muchas. Felipe se encontró en Azoto, pasando y anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mira, querido hermano, tranquilos. ¿Podemos entender el mensaje que el Señor nos está trayendo? Y el mensaje es que no te muevas, confía en el Señor. La fe que el Señor te ha dado mueve montañas. Y la fe que Él te ha dado es más grande que cualquier situación en el universo. Ha vencido el mundo.
Pongámonos de pie, por favor.